Muchas iglesias de hoy tienen el mismo comportamiento que tenía la iglesia de los Corintios en aquella época. Un comportamiento liberal, sin un verdadero arrepentimiento. Podemos ver por las escrituras que los problemas a los que se confrontaban los apóstoles en aquella época no eran muy diferentes a los que vemos hoy. Sin embargo, la posición de las escrituras sigue siendo la misma. 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos en Corinto estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, lo negaran y vivieran en inmoralidad e injusticia, todavía estarían seguros de su salvación y su herencia en el reino de Dios. Sin embargo, Pablo afirma que la muerte espiritual es la inevitable consecuencia del pecado habitual, aún para el creyente. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nadie puede vivir siempre deseando deleite inmoral y aún así heredar el reino de Dios. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Santiago 1:15. Entonces, las concupiscencias después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Juan 8:34. Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Me parece muy clara la posición de las Escrituras en lo que se refiere al pecado. Siempre ha sido la misma. Todo aquel que quiere andar en la luz no puede andar en tinieblas. Todo aquel que dice amar y conocer a Dios no peca. 1 Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Podemos ver que ya en aquellos tiempos había una mala comprensión de la doctrina de la gracia y la salvación. Juan se opuso a los maestros que enseñaban que apartarse de la vida pecaminosa era facultativo para el creyente. Ellos declaraban que uno podía afirmar que conocía a Dios en una relación de salvación y al mismo tiempo ser indiferentes a la voluntad de Dios y sus mandamientos y desobedecerlos. Juan 14, 21, 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mateo 7, 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan dice que los que dicen que uno puede amar a Dios y a la vez llevar una vida pecaminosa son mentirosos y no tienen la verdad en ellos. Todo intento de obtener la justificación sin la resolución de seguir a Cristo está destinado a fracasar. 1 Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 3, 6, 9. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparecerá el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El apóstol Pablo no solo exhortó a los corintios, sino también a los de Gálatas y Efesios, diciéndoles: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5, 5, 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañes con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quisieran que remarquen una cosa. En el versículo 6 de Efesios 5, Pablo dice, claro, nadie os engañe. Por lo tanto, todo el que se enseñe una doctrina diferente a esta es un engañador, mentiroso y anatema. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por lo que pueden ver, los problemas que enfrentaron los apóstoles en aquella época no eran muy diferentes a los que enfrentamos hoy, porque la mayoría de las iglesias, no todas gracias al cielo, mienten, enseñando cualquier cosa en lugar del verdadero evangelio, dejando que las ovejas erren y se justifiquen en su pecado creyendo que están bien. Como el credo que se revuelca en el barro y no les advierten acerca del peligro que corren sus vidas por no llevar una vida que agrade al Señor. El hecho que les enseñen mentira, pecan, y el hecho de que no enseñen la verdad también pecan. Y muchos no enseñan la verdad de miedo de perder su membresía. Pero como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hazte esa misma pregunta y sabrás a quiénes quieres agradar. Y entonces tomarás la conducta correcta para agradar a quien tú quieras. Entonces queda claro que cualquiera que nos diga que podemos tener comunión con Dios y a la vez seguir pecando es un mentiroso, porque las Escrituras nos dicen otra cosa. Es más, nos dejan claro lo siguiente. La desobediencia es igual al pecado y es igual a la muerte. Y la obediencia es igual a la santidad e igual a la vida.